Bueno, una situación muy importante que podemos eh, controlar muy bien es hipertensión. Bueno, la hipertensión es cómo funciona nuestro corazón. Cuando el corazón se contrae se llama sístole y es la tensión máxima. Y cuando el corazón se relaja se llama diástole y es la tensión mínima, ¿no? Bueno, ok. Eh, la hipertensión, el concepto es la resistencia periférica a los latidos del corazón. Eso es lo que es la hipertensión. Entonces, cuando el corazón se contrae, es la tensión máxima, porque es cuando ponen más resistencia, ¿no? Cuando hay una resistencia importante a la contracción. Entonces, el corazón se contrae, pero si hay resistencia periférica a esta contracción, entonces la presión se elevará. Cuando el corazón se relaja es la diástole y entonces será la tensión mínima. Por eso es la primera cifra y esta será la segunda cifra en la presión. Y entonces la diástole habla del funcionamiento del corazón, mientras que la sístole habla de la resistencia periférica. ¿Sale? Bueno. La hipertensión es de elevación permanente de la presión arterial arriba de 140/90 de etiología desconocida en 90-95% de los pacientes. La hipertensión sistólica aislada es con una sístole arriba de 160 y una diástole menor de 90. Es más frecuente en los pacientes ancianos por la menor distensibilidad vascular. Esto quiere decir que hay mayor resistencia periférica y entonces los pacientes ancianos son los que presentan una hipertensión sistólica que puede ser una hipertensión sistólica permanente. Resistencia periférica a los latidos del corazón. Ajá. La hipertensión secundaria puede ser debido a una estenosis de las arterias renales por arteriosclerosis, varones de edad o a displasia fibromuscular en mujeres jóvenes, hipertensión de comienzo brusco y refractaria al tratamiento. Estenosis de las arterias renales a nivel renal, exactamente en las arterias aferentes se encuentran los receptores de los cambios de presión exactamente, y esos van a activar pueden activar este ciclo de renina, angiotensina, y que se va a fabricar angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, ¿sale? Las nefropatías parenquimatosas se manifiesta por elevación de la creatinina sérica con un examen general de orina normal, con proteínas, células o cilindros, o por ambas alteraciones. Coartación de la aorta en niños o en adultos jóvenes, el estrechamiento de la aorta suele estar en la arteria subclavia izquierda. Otras causas: consumo de anticonceptivos, los síndromes androgenital y de Cushing, enfermedades de tiroides, hiperparatiroidismo y acromegalia. La presión arterial mide la fuerza que se aplica a las paredes arteriales. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues la hipertensión, la sístole. Complicaciones que no pueden presentar si la hipertensión arterial no es controlada. Bueno, la hipertensión y diabetes tienen los mismos órganos blancos, que son cerebro, riñones y corazón. La importancia de la hipertensión depende de su poder de producir múltiples daños a los órganos blancos de la enfermedad. Aquí faltó el ojo, corazón, riñones, vasos arteriales, etc. Entonces, la hipertensión óptima, la presión arterial óptima
Es de menos de 120 con una diástole de menos de 80. Lo mejor sería 110, 70 y aún así ya se presenta daño a nivel del endotelio de las arterias. ¿Sale? Entonces ya el estadio, hipertensión en estadio 3, mayor o igual, sístole con mayor o igual a 180 y menor o igual, no, mayor o igual a 110. La presión arterial se mide en milímetro de mercurio. Los antecedentes heredofamiliares son importantes si hay hipertensión, diabetes mellitus, gota, nefropatías familiares, obesidad, dislipidemias, eventos vasculares prematuros. Factores de riesgo vascular como dislipidemias, dieta rica en grasas de origen animal, tabaquismo activo, pasivo, sedentarismo, obesidad, diabetes mellitus, alcoholismo, gota, el uso de aminas y de pseudoefedrina. Esteroides anovulatorios, licoriz, orosus, cocaína, antecedentes de evento vascular cerebral, enfermedad tiroidea, nefropatías, embarazo, hipertensión en el embarazo, menopausia, el uso de terapia de reemplazo. La mayor parte de los pacientes no tienen síntomas si la presión es intensa. Puede haber cefalea, epistaxis o visión borrosa. Hay que tomar la TEA en ambos brazos y en una pierna. Son signos de hipertensión los cambios en arteriolas retinianas, bueno, así como de rutina. El paciente, bueno, al paciente hay que tomarle la presión, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico de hipertensión hay que hacer su bitácora, bueno, el paciente tiene que hacer su bitácora de presión. Tiene que tomarse la presión todos los días, a diferente hora del día, para ver cuál es la hora en la que se presenta más alta su presión y en ambos brazos. En una pierna va a está difícil, pero en ambos brazos el paciente se puede tomar la presión o puede ir a que le tomen la presión, pero sí tiene que ser su bitácora por lo menos de una semana. ¿Sale? El paciente hipertenso tiene que tener bitácora de presión arterial. ¿Sale? Y bueno, de rutina hay que revisarles fondos de ojo o que vaya con el optometrista o con el oftalmólogo para que les vean fondo de ojo y reporten los cambios en las arteriolas retinianas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero, el primer tratamiento, o bueno, el primer medicamento que debe tomar el paciente hipertenso es un diurético, ¿no? De preferencia sobre los diuréticos de ASA, los diuréticos, las tiazidas, como la hidroclorotiazida, que es el más frecuente y el más usado. Después los bloqueadores, que puede ser metoprolol. Después los IECAS, como el captopril o el enalapril, que son medicamentos de cada 8 horas. No son medicamentos de una vez al día. Si el paciente se controla su hipertensión con una tableta, entonces hay que hacerle bitácora de presión y entonces preferir un diurético. Los diuréticos lo que hacen es reducen la precarga y entonces esto va a hacer que el corazón trabaje de forma más eficiente. Los calciantagonistas como el amlodipino y el nifedipino serán elegidos en hipertensión, sobre todo en hipertensión en personas mayores y cuando en la presencia de arteriosclerosis. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son antagonistas de los canales de calcio y entonces harán que estas arterias sean un poco más flexibles, ¿no? Se distiendan un poquito mejor y esto va a disminuir precisamente el esfuerzo que hace el corazón.
Los antagonistas de angiotensina 2, como el losartán, etcétera, estos, bueno, ya se están usando mucho, están robándole terreno a medicamentos como los CIECAS, pero bueno, no siempre es el medicamento o tendrán que ser los medicamentos de elección. El cambio de estilo de vida, pues es antes de cualquier medicamento. Entonces, la reducción de peso, la reducción del consumo de sal, el aumentar la actividad física, el dejar de fumar y el dejar de consumir alcohol, el de reducir las grasas de origen animal, pueden ser buenos cambios de vida y son los primeros que tienen que realizar el paciente. ¿Sale? Bueno, entonces, pues medicamentos para la presión, estos van a ser más en crisis que como para controlarla, ¿sale? Entonces, bueno, aconitum napellus va a ser un medicamento para crisis hipertensiva, porque ya saben que aconitum y belladona son medicamentos agudos, no podemos usarlo en situaciones crónicas como es la hipertensión. Ahora vamos a curarla, no se puede curar, aunque hay personas que dicen que sí, bueno, en realidad no sé cómo puedan hacer esto, ¿no? Pero se puede controlar muy bien y sobre todo es que vamos a hacer, o lo que se pretende lograr es que no aumente la dosis del medicamento que están usando o los medicamentos que se usan. Entonces, para eso nos van a ayudar precisamente los medicamentos homeopáticos. Bueno, la crisis hipertensiva, aconitum napellus va a presentar crisis hipertensiva a consecuencia de un susto con pulso lleno, un susto con pulso lleno, duro y rápido, con agravación o aparición a medianoche, acompañado de palpitaciones, cefalea pulsátil, dolor precordial, sensación de que le estalla la cabeza, con gran agitación e inquietud y miedo a morir. Aconitum es un medicamento muy importante después de un susto, ¿no? De un susto que puede ser cualquiera, ¿no? Tembló, no sé, alguna situación que al paciente le haya ocasionado ese malestar, esa sensación de miedo importante. Entonces, y además no lo va a presentar ese día solamente, sino que puede aparecer días después y de todos modos va a ser acónito y ese es el medicamento que nos va a ayudar para corregir esta crisis hipertensiva. Belladona va a ser un medicamento para crisis hipertensiva, así como en un paciente que más bien hizo un coraje o en pacientes que están, que tienen una crisis en cualquier otro momento de la vida, ¿no? No precisamente como acónito, ¿no? Por un susto. Con un estado congestivo, que acuérdense que en belladona todo es congestión de la sangre. Entonces, en este tipo de crisis vamos a ocupar belladona muy bien. Con cefaleas congestivas y pulsátiles, latidos o pulsaciones violentas en todas las arterias, sobre todo en las carótidas y sienes, con taquicardia, con pulso lleno y duro, ¿vale? Glonoinum. Glonoinum lo vamos a usar en las crisis hipertensivas, bruscas, congestiones, oleadas de estallido o expansión en todo el cuerpo. Especialmente en la cabeza, ¿no? En glonoinum, a consecuencia de una crisis hipertensiva, el paciente siente que le revienta la cabeza. Ajá. Va a ser un dolor expansivo de adentro hacia afuera, con esa sensación de estallido, ¿no? Entonces, eso es lo que va a presentar glonoinum. La quesis, trigonocéfalos, es un medicamento que vamos a ocupar en crisis hipertensiva, especialmente en mujeres que debutan con hipertensión
en la menopausia. Por lo regular, estas mujeres que debutan con hipertensión en la menopausia pueden tener hipertensión en el embarazo o inducida por el embarazo. Entonces, cuando llegan a la menopausia, pues debutan con hipertensión. Entonces, para estas personas es muy importante el uso de la quesis. Nux vomica. Ay, bueno, Nux vomica ya saben, ¿no? El típico persona de negocios o el jefe de familia o las personas que tienen muchas responsabilidades, que son muy coléricas, estas personas son las que deben de usar Nux vomica. Cefalea presiva, occipital y vértigo después de discusiones contra o bueno, indignación también, ingestión de bebidas alcohólicas, exagerada hipersensibilidad de los vasos. Argentum nitricum va a presentar hipertensión con vértigo al cerrar los ojos o al agacharse, al ver cosas o lugares altos, como si diera vuelta en círculos con cefalea pulsante y zumbidos en los oídos. Argentum también nos va a servir para tratar la hipertensión o para las crisis hipertensivas que tengan estos síntomas. Licopodium, bueno, Licopodium igual que vómica, ¿no? Ya saben, son personas que tienen al mando muchas personas, que son jefes, etcétera, entonces, bueno, que son pues principalmente son jefes, y entonces eso les va a ocasionar una tensión emocional importante con un aumento de la presión arterial por consiguiente, ¿sale? Entonces va a presentar cefaleas palpitantes en el centro de la cabeza, agravadas con el calor y el enojo. Vértigo agravado de 4 a 8 y después de comer. Pulso duro, lleno y rápido. Sulfur va a presentar una faz rubicunda, orejas y labios que llaman la atención por su color rojo. Cefalea palpitante en el vértice del cráneo, con sensación de aflujo sanguíneo y vértigo rotatorio. Aurum metallicum y varita carbónica son excelentes medicamentos para esta situación de la hipertensión sistólica, porque ambos medicamentos presentan una degeneración en la pared arterial, haciendo que ésta sea dura. Los dos van a presentar arteriosclerosis de forma importante y, bueno, tanto arteriosclerosis como arteriosclerosis, ¿no? Van a presentar que las paredes de las arterias son duras y placas de ateroma, ¿vale? Entonces, bueno, estos dos medicamentos son de más utilidad en hipertensión sistólica que en hipertensión diastólica. Cefalea terebrante, Aurum metallicum va a presentar cefalea terebrante con rostro enroquecido y oleadas de calor, acúfenos y fosfenos con oleadas de calor, palpitaciones y latidos en todo el cuerpo, sobre todo en carótidas, cardiomegalia con palpitaciones violentas y esclerosis de las arterias coronarias. Varita carbónica, vértigo con náuseas y cefalea como tensión en la nuca agravada al agacharse, con tendencia a la apoplejía, visión como si tuviera un velo de gasa ante sus ojos. Cambios degenerativos cardiovasculares, las paredes arteriales se ablandan y degeneran. Bueno, esto de que se ablandan no quiere decir que sean blanditas, al contrario. Crisis hipertensiva posterior a un susto acónico. Crisis hipertensiva posterior a un proceso inflamatorio y febril velado. Crisis hipertensiva posterior a cólera, glonuina. Crisis hipertensiva asociada a climaterio, la quesis.
hipertensión asociada a personalidad industrial, varita carbono. ¿Ok? Muy bien, gracias.